Señores, desde hace algunos días ha trascendido, sobre todo en el momento, ¿verdad?, que desde la República Argentina llegaba la información de posibles represalias que tomaría el gobierno de ese país frente a la situación generada por UPM y las decisiones del gobierno uruguayo. Trascendió desde hace varios días, digamos, una situación de preocupación por parte de empresas e inversores extranjeros que están radicados en el Uruguay sobre las consecuencias que eso podría tener, digamos, en la actividad de ellos. Hay un comunicado que precisamente se ha hecho conocer en las últimas horas por parte de la Cámara de Comercio de la Industria Uruguayo-Alemana, y precisamente en ese comunicado hay ciertas cosas que se precisan, sí, ¿verdad? Se expresa una profunda preocupación por la crítica situación que atraviesan las relaciones entre Argentina y Uruguay, y se alerta por el fuerte daño que la situación genera al clima de negocios entre ambos países. Bueno, no es poco. Estamos en línea con Paul Riesler, que es presidente de la Cámara de Comercio e Industria Uruguayo-Alemana. ¿Cómo le va? Buen día, gracias por su tiempo. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Cómo surge la idea de publicar este comunicado? Bueno, esto hay que analizarlo en un contexto, vamos a decir, que no es de un día para el otro. Tenemos que entender que la Cámara de Comercio e Industria Uruguayo-Alemana se transformó en el último tiempo en la Cámara binacional probablemente más grande que haya en el Uruguay. Tenemos prácticamente unas 500 empresas socias y dentro de ese grupo de empresas están prácticamente las empresas más grandes y tenemos, para que la gente pueda entender cómo funciona, tenemos socios uruguayos que hacen negocios con Alemania, pero también hacen negocios con Argentina, con Brasil y con la región, o sea, empresas exportadoras uruguayas son socias nuestras. Claro. Por otro lado tenemos yo diría, la otra mitad de los socios son empresas alemanas o mixtas, o sea, 100% capital alemán o capital mixto, que son muchas empresas que vienen y se instalan en Uruguay y hacen negocios en Uruguay, pero en realidad las grandes inversiones y las grandes empresas vienen y se instalan en Uruguay y usan a Uruguay como plataforma para negocios regionales. Bien. Y ahí tenemos que destacar, vamos a decir, la actitud y la política de los últimos gobiernos totalmente consistente al fomento de esas inversiones, a dar un marco de estabilidad, a generar ciertas reglamentaciones. Digo, no solo Zona Franca o Puerto Libre, que ya son cosas más antiguas, sino ley de promociones, PPP, o sea, hay todo un montón de reglamentaciones y de criterios estables que se han mantenido en el último tiempo que han logrado con eso la atracción de numerosas inversiones. Entonces, nosotros analizamos dentro de ese contexto y decimos, bueno, en los últimos años Alemania logramos que sea el principal socio de la Comunidad Económica Europea para Uruguay. Es un trabajo callado, día a día, pero se logró esa situación, algo que en general el público no lo sabe. Y Alemania es el cuarto o quinto socio comercial a nivel global para Uruguay, depende de donde se haga el corte en el año, vamos a decir, si a mitad de año va a cierre, cuarto, quinto, sexto lugar. Pero Alemania se ha transformado en un socio comercial sumamente importante. Entonces, el clima de negocios para nosotros es sumamente importante como clima de negocios Alemania-Uruguay, pero pensando en esa cantidad de socios que tenemos, que hacen a su vez negocios regionales, también es muy importante el clima de negocios regional. Claro. Entonces, nosotros queremos separar el problema de la papelera y el problema de Botnia actual, vamos a decir, en realidad con la Cámara alemana y con los negocios con Alemania no tiene absolutamente nada que ver, pero eso trae como consecuencia, vamos a decir, un deterioro del vínculo a nivel político y eso trae un deterioro de la fluidez comercial con Argentina. Entonces nosotros, en defensa gremial, vamos a decir, de nuestras empresas, tenemos que advertir y decir, ojo,
ese clima de negocios no favorable y no fluido puede traer consecuencias en este otro tipo de empresas que, si bien no tienen nada que ver directamente con el problema de la pastera, pero sí globalmente negocios en la región. Está entendido. Ahora, Riesler, y está entendido, también es muy clara la exposición que hace usted de los posibles inconvenientes que puedan ustedes padecer, ¿verdad? Es decir, cuando digo ustedes, estoy hablando de todo el conjunto de empresas, tanto uruguayas como alemanas, que conforman la Cámara de Comercio e Industria uruguayo-alemana. Pero no hubo, digamos, apresuramiento en este comunicado, porque si bien es cierto, hay indicadores y hay además manifestaciones claras realizadas sobre todo por el canciller Timmerman, ¿verdad? Y hay algunos hechos, como por ejemplo se dice que en el último encuentro la presidenta de los argentinos eludió la posibilidad de una conversación con el presidente Mujica, ¿verdad? Pero no hay un adelanto, digamos, no se están adelantando, digamos, a los acontecimientos, porque en los hechos todavía no ha pasado absolutamente nada. Separemos los tantos. La política y los problemas políticos para los políticos. Nosotros somos empresarios y nos manejamos a nivel empresarial. A nivel empresarial los números son tercos. Y cuando nosotros vemos que hay una empresa alemana X, no vamos a dar nombres porque no me gusta que esto se transforme en nombre y apellido, ni que se quiera traslucir en que estamos haciendo defensas de determinadas empresas en particular. Pero que existe esa empresa. No, usted ahí está. Hay varias, digo. Dice, bien, bueno, voy a invertir en Uruguay, voy a poner X millones de euros para formar un centro para X cosa para la región. Entonces, la primera pregunta de esa empresa en la Cámara es, con lo que está pasando con Argentina, ¿podremos desde Uruguay negociar? Entonces nosotros decimos, te apoyamos, tratamos de hacer todo lo posible, hay una Cámara alemano-argentina que de alguna manera estamos en contacto permanente con ellos y ellos también están tratando de pelear para la fluidez de los negocios de las empresas alemanas. Entonces, más que un apresuramiento es poner las cosas, lo que nosotros llamamos en blanco y negro. Muchas veces, y en estos días otros colegas suyos también han manifestado un poco cierta sorpresa por de pronto la dureza. No, yo no lo entiendo como duro, ¿no? Y nosotros lo que tratamos de ser, capaz que es un poco también, a ver si lo podemos decir, como mentalidad alemana. Sí. Vamos a decir, lo blanco es blanco y lo negro es negro. Sí, la realidad tal cual es. Y la realidad es terca. Entonces yo digo, si yo tengo un inversor que dice, voy a invertir tanto, y este tipo de inversiones no se hacen de un día para el otro, es decir, en la Cámara venimos trabajando y tenemos la carpeta de muchas inversiones que llevan mucho tiempo hasta lograr, es un arduo trabajo. Claro. Y el Uruguay como país, el gobierno, se tiene que felicitar de haber mantenido esa estabilidad en las políticas para lograr atraer y convencer a esos inversores que lleva mucho tiempo, muchos meses de negociaciones hasta lograrlos convencer de que realmente Uruguay puede ser una plataforma. Está muy bien. Nuestra advertencia es, lo blanco es blanco, lo negro es negro, hay poca fluidez, por llamarlo de alguna manera, en los negocios con Argentina, y nosotros como defensores, por decir de alguna manera, o como representantes de muchas empresas alemanas en la región, o sea, en Uruguay, que trabajan para la región, nuestra obligación es ayudar a esas empresas y advertirles que el clima de negocios no está favorable, y paralelamente no hay que olvidarse, también en el comunicado está bien claramente establecido que apoyamos totalmente la política que tomó el gobierno de negociar. Esto no se resuelve de otra forma que negociando. O sea, bien. En el mundo de los negocios hay que negociar.
Bien, más que nada. Entonces, tratemos de apoyar todas las negociaciones y todas las iniciativas que está teniendo el gobierno para lograr destrabar esta situación, porque aparte, si me permite, una cosa muy importante que también para nosotros como empresarios es bien importante. Sí. Las cámaras alemanas de la región, de Brasil, de Argentina, de Uruguay y Paraguay, han trabajado durante mucho tiempo conjuntamente con las autoridades de la Comunidad Económica Europea en todo un proceso de trabajo junto con otras cámaras binacionales europeas también, tratando de ir despacito allanando los caminos para lograr un acuerdo Mercosur-Unión Europea. Claro. Y si uno mira eso como gran objetivo, es muy difícil pensar en un objetivo de esos cuando entre los miembros del Mercosur no hay una fluidez comercial. Claro. Eso se entiende, pero perfectamente. A buen entendedor, sí. Una empresa alemana que se instale en Uruguay tiene que decir, yo fabrico un producto X y para mí tiene que ser exactamente lo mismo si lo vendo en Montevideo, en Tacuarembó, o en Mendoza, o en Rosario, en Argentina. Está y clarísimo. Para una empresa alemana establecida en Argentina, si lo vende en Tierra del Fuego, Buenos Aires o en Tacuarembó, es exactamente lo mismo. Tiene que ser fluido ese tema comercial, libertad, circulación de bienes, personas, un real mercado común, y entonces la negociación con el mercado común europeo va a avanzar mucho más rápido. Bien. Pero si estamos trabados entre los vecinos, es muy difícil resolver el problema de todo el barrio. Sí, eso es absolutamente, se cae de maduro, es así como usted lo dice. Riesler, ¿esto podría significar concretamente que alguna de esas empresas optaran por migrar del Uruguay? Deseamos que no, ojalá que no, y estamos permanentemente trabajando. Pero usted ha sido muy claro, usted me habla de deseos, pero me ha dicho algo que también comparto. La realidad es terca, los números son tercos, la realidad con mentalidad alemana es la realidad, no está hecha de deseos. ¿Usted piensa concretamente que si la situación llegara a agravarse, alguna de estas empresas podría irse del país? O sea, si la situación llegara a agravarse, podría suceder. Los deseos son que no se agrave, y muchas veces, digo, nosotros no somos políticos, pero vemos el juego político, y muchas veces a nivel del juego político, digo, hay mucho fuego de artificio y negociaciones, sí, claro. Y después nosotros tratamos de usar una frase que me parece muy interesante y que deberíamos aprenderla, y que es que la sopa no se toma tan caliente como se cocina. Bien. Entonces, frente a los problemas actuales y frente a las trabas comerciales, etcétera, etcétera, probablemente se calmen un poco las aguas y se logre llegar a acuerdos que de alguna manera favorezcan y eviten toda esa lucha durante años que tuvo Uruguay para atraer esas inversiones, y después tener que decirle, uy, se te complicó la negociación con los vecinos. Claro. Riesler, la última, no le pido detalles, pero están en conocimiento que otras empresas que son extranjeras pero que no sean alemanas, o que sean uruguayas pero que trabajen directamente con otros países, ¿están en una situación similar a la de ustedes? O sea, no puedo hablar por otras cámaras. No le estoy pidiendo eso. Lo que sí puedo manifestar es que lo leí en la prensa en el fin de semana, que la Cámara Española, por ejemplo, también veía con atención los hechos que estaban sucediendo. O sea que bien. Yo supongo o puedo deducir de eso que de pronto tampoco es solo la Cámara alemana y la española, sino que también eventualmente son otras. Pero lo que sí es claro es que hay si bien manifestamos nuestra preocupación y estamos atentos a lo que está sucediendo, estamos totalmente alineados y apoyando las medidas que está tomando el gobierno, negociar y negociar para lograr este tipo de
que se solucionen este tipo de cosas. Porque hay un detalle, lo que dije al principio, sí, un poco para terminar. Sí. Creo que para Uruguay, Alemania, hoy en día, al ser un socio comercial tan importante, sí, digo, son cifras grandes que se manejan. Si uno compara desde el año 2009, donde, vamos a decir, Uruguay le exportaba 160 millones de dólares a Alemania, en el 2013 le exportamos 362 millones de dólares. Claro, hay una progresión. Más que duplicamos en muy pocos años. Bien. También las importaciones a Alemania andaban alrededor de 160 millones en el 2009 y hoy en día están en los 300 millones. O sea, también las importaciones van en aumento. Entonces, y sistemáticamente año a año, independientemente de las crisis. Entonces yo creo que es un bien que costó mucho tiempo crear y desarrollar esas relaciones fluidas, comerciales, con Alemania, y bueno, y la Cámara Alemana en defensa de esas empresas dice, ojo, nos costó mucho llegar a esto, tratemos de cuidarlo y apoyemos al gobierno en todo lo que podamos para que esta situación siga, porque la tendencia que nosotros vemos es, si los vínculos funcionan bien, las inversiones alemanas van a seguir viniendo y van a seguir aumentando. Entonces yo lo miraría por la positiva y no por la negativa, no pensando en que si sigue esto, van a retirarse empresas, sino decir, bueno, tratemos de solucionar esto porque tenemos en carpeta muchas más inversiones alemanas que pueden estar viniendo, y eso da mano de obra, trabajo, transferencia de know-how, que ese es el tipo de apoyo que precisamos de Alemania. Está clarísimo. Paul Riesler, presidente de la Cámara de Comercio e Industria Uruguayo-Alemana, ha sido un gusto recibirlo. Gracias por su tiempo. Que tenga buena jornada. Muchas gracias a ustedes por dejarnos transmitir la información. Hasta muy pronto. Adiós. Gracias, chao.